Se encuentran bien, mi nombre es Lía, soy de Montevideo, Uruguay. Le doy las gracias a Fardit por permitirme el espacio. Para esta ocasión les estaré hablando sobre un tema que tiene que ver con la radiología veterinaria, ámbito en donde la radiación ionizante que todos conocemos tiene gran relevancia clínica. Como el título indica, estaremos hablando sobre los aspectos básicos del estudio radiográfico en los miembros del equino. Es un tema bastante complejo, por lo tanto voy a comentarles lo básico y esencial que debemos tener en cuenta. Podemos decir que un equino es un animal que tiene un peso importante. Todo ese peso tiene que ser soportado y distribuido por los miembros. Estos pueden tener diferentes afecciones que estarán determinadas por la condición física del animal, su alimentación, el lugar donde se encuentre y otros aspectos fisiológicos. Antes de hablar del tema, debemos entender cómo es la terminología cuando vamos a hacer referencia a alguna estructura o región. Si trazamos una línea transversal en el cuerpo del animal, el sector próximo a la cabeza o al cráneo se llamará craneal y el sector próximo a la cola se llamará caudal. Si trazamos otra línea horizontal, lo más cercano al dorso se llamará dorsal y lo más cercano a los miembros ventral. La cabeza es un caso de excepción, ya que se toma como referencia una línea que va desde detrás de las orejas al ángulo de la mandíbula, y de esa línea hacia el frente se llama rostral y lo que se encuentra detrás de ella se llamará caudal. Con los miembros sucede lo siguiente. Teniendo en cuenta la región del carpo o tarso, vamos a dividir en forma de cruz y lo más cercano al dorso se llamará proximal y distal se llamará a la parte más alejada del dorso. Tomando como referencia la parte proximal, se dice que es craneal o caudal dependiendo si tiene dirección al cráneo o a la cola. Y tomando como referencia la parte distal de los miembros, se llama dorsal a la parte que se dirige al cráneo o palmar o plantar, la parte que se dirige hacia la cola dependiendo del miembro que estemos estudiando. Veremos una pequeña reseña anatómica. Vamos a dividir el sistema óseo en dos partes, un sector axial y un sector apendicular. En este último vamos a encontrar el miembro torácico y pélvico. En primera instancia vamos a tener una escápula la cual une la extremidad torácica con el resto del cuerpo. Seguidamente tenemos el húmero, el cual es un hueso largo y representa el segmento proximal del sector libre de esta región. Este hueso desempeña una función principal a la hora de iniciar el paso y avance del animal. El radiocúbito está formado por dos huesos, el radio y el cúbito. El radio es corto y el cúbito se sitúa por detrás. El carpo está formado por dos filas, una proximal y una distal. A destacar los huesos accesorios mostrados con la letra A, los cuales presentan inserciones para un gran número de ligamentos y músculos. El metacarpo está formado por un gran hueso metacarpiano y a los lados dos huesos más pequeños. Las falanges se cuentan a partir del metacarpo en primera, segunda y tercera falange. Con respecto a la extremidad pélvica, la misma está formada por tres huesos, ilion, isquion y pubis.
Permite la inserción de grandes masas musculares y su función es protectora de los órganos de la cavidad pelviana. Encontramos al fémur, cuya función es actuar como columna de sostén, permitiendo el movimiento. En esta región se encuentra un pequeño hueso sesamoideo llamado rótula. La tibia es el hueso principal y soporta todo el peso de la parte posterior del cuerpo. El peroné es pequeño y solo llega a la mitad de la tibia. Con respecto al tarso corvejón del caballo, podemos decir que comprende de 6 a 7 huesos cortos. En la fila proximal o crural hay 2 huesos, uno medial llamado astrálago y otro lateral llamado calcáneo. La disposición del metacarpo y las falanges es similar a la del miembro torácico. Por último y no menos importante, tenemos el casco o estuche córneo, el cual es un órgano conificado sólido pero flexible que resguarda el extremo distal en la extremidad del caballo, la cual protege las estructuras de los traumatismos. En esta región encontramos lo que se denomina tercera falange y hueso navicular. Esta estructura posee diferentes partes y está altamente vascularizada. Pasaré a mostrar algunas de las consideraciones técnicas que tenemos en cuenta a la hora de la toma radiográfica. Contamos con equipos portátiles de pequeño tamaño y receptores de imagen convencionales. El equipo móvil posee iguales características a los usados en radiología con seres humanos. Las técnicas rondan entre los 60 y 70 kV y de 8 a 10 mAh. Podemos contar con diferentes accesorios radiolúcidos para lograr las diferentes y a veces complejas tomas radiográficas. En el siguiente video veremos los diferentes pasos para la obtención de nuestra imagen. En primera instancia se llega al lugar donde se encuentra el animal, teniendo en cuenta que estamos trabajando con animales de gran tamaño y peso corporal y que nuestra presencia lo puede llegar a incomodar. Se le intentará transmitir tranquilidad con la ayuda del dueño o responsable. Se explica el procedimiento y se instalan las herramientas para la toma radiográfica. Se colocan chalecos de plomo para radioprotección, tanto para la persona que manejará el equipo y para quien manipule la región de interés. Se procede a efectuar la radiografía y por último realizar los cambios de brillo y contraste que se crean pertinentes para la mejoría de nuestra imagen y una mejor visualización de la patología. Estaré mostrando solo algunas de las proyecciones habituales. Como dice en pantalla, al igual que las proyecciones que todos conocemos, estas se van a denominar en función a la dirección en la que el haz primario de rayos X atraviesa la parte del cuerpo que interesa. Para el estudio del casco podemos contar, por ejemplo, con la proyección lateromedial. Se dirige el rayo paralelo al suelo en dirección al hueso navicular. Si se puede, la extremidad contralateral estará levantada para asegurar un óptimo apoyo. La radiografía debe realizarse sobre una superficie plana. Vamos a estar evaluando la integridad de la región si existe una afección a nivel interno o patología asociada al hueso navicular.
Para el estudio del hueso navicular tendremos proyecciones específicas. En pantalla podemos ver la presencia de una lesión lítica radiolúcida. En el ejemplo que aparece a continuación podemos ver una anomalía estructural. La superficie dorsal de lo que es la tercera falange no es paralela a la pared del casco. Esta proyección se puede realizar con la extremidad en apoyo, dirigiendo el rayo a la banda coronaria, la cual se considera como el límite entre el casco y la piel de la extremidad. Este método es útil para visualizar el hueso navicular y la extensión de la tercera falange, así como su superficie solear. Para la proyección dorsopalmar de la primera y segunda falange, colocamos el chasis paralelo a la línea de las falanges. De esta forma se obtiene una imagen menos distorsionada y nos permite ver mejor las líneas articulares. En la imagen resultante podemos observar en la región de articulación interfalangial proximal lesiones óseas. Para estudiar la articulación del metacarpo o tarso, podemos realizar la proyección lateromedial. La misma se realiza con el miembro extendido, colocando el chasis contra la cara medial en la extremidad, y el rayo paralelo al suelo en dirección a la articulación. A esta región se la puede conocer como menudillo, la cual consiste en articulación metacarpo o tarso-falangiana, y podemos estudiar las superficies articulares en los huesos sesamoideos. Para el estudio del metacarpiano, el paciente debe estar totalmente apoyando la extremidad perpendicular al suelo. El haz se dirige a la mitad del sector de interés. Podemos contar con proyecciones oblicuas para visualizar los dos restantes metacarpianos que claramente no poseen el mismo desarrollo que el metacarpiano central, o mejor conocido como tercer metacarpiano, como se le suele llamar si hacemos una comparación con la mano humana. A continuación, un ejemplo de fractura y reducción con elementos de osteosíntesis. Para el estudio del carpo contamos con varias proyecciones, entre ellas la proyección lateromedial, en la cual se debe visualizar el radio y las filas proximal y distal de los huesos carpianos con sus respectivos componentes superpuestos, con el hueso accesorio palmarmente. Se definen bien las siguientes articulaciones: radiocarpiana, intercarpiana y carpo-metacarpiana. Este enfoque se puede realizar con flexión del miembro. En el siguiente ejemplo veremos una fractura a nivel del hueso accesorio. A la hora de evaluar el tarso, la proyección dorsoplantar es la más adecuada para evaluar la anchura de los espacios articulares. La proyección medio-lateral del codo es imprescindible para el estudio de fracturas del olecranon y para valorar las articulaciones húmero-cubital y húmero-radial. En la siguiente proyección referente al tarso del miembro equino, podemos observar una reacción proliferativa en la región distal de la tibia y procesos de lisis óseas generalizada en el aspecto dorsal del astrálago. Las diferentes radiografías corresponden al seguimiento radiológico y una patología degenerativa. Para realizar el estudio radiográfico del hombro, se eleva el miembro en extensión, de modo que flexionamos el codo y extendemos el hombro. Esta proyección la utilizamos para ver, por ejemplo, la cabeza del húmero y patologías asociadas. Por último,
Para evaluar la articulación fémoro-tibio-rotuliana contamos con varios enfoques, entre ellos la proyección caudocraneal y la proyección lateromedial, con el rayo centrado en rótula. A destacar, en esta región es importante tener en cuenta el temperamento del caballo, ya que se trata de una región sensible para el animal. Las estructuras visualizadas serán fémur, rótula, tibia y peroné, así como tejidos blandos circundantes. Varias son las lesiones que podemos encontrar en las radiografías, por ejemplo los quites óseos, en este caso localizado en la articulación femorotibial. Los mismos son una causa de anomalía en la marcha o en la postura. Otras afecciones que pueden provocar un desequilibrio en la marcha del animal es, como vemos en la siguiente imagen, una luxación de cadera. En este caso vemos que el animal presenta un acortamiento de la extremidad y rotación del casco. En esta radiografía podemos ver la tercera falange rotada con respecto al eje de las demás falanges. Además de esto podemos ver un ángulo palmar de dicho hueso muy alto con respecto a la horizontal del suelo. Dependiendo de la clínica de la situación, se puede deducir si se trata de un problema de herraje o si la afección está promovida por una infección. En la siguiente imagen podemos visualizar una fractura a nivel del tercer metacarpo. Las enfermedades articulares son causa frecuente en los caballos del cese forzoso de actividad. En esta imagen podemos ver un caso de radiografía de artrosis en la articulación a nivel del menudillo. También podemos ver la presencia de estofitos. Las articulaciones del caballo al nacer son básicamente cartilaginosas. A medida que el animal crece, las estructuras cartilaginosas se osifican en un proceso que se denomina osificación endocondral. La osteocondrosis consiste en un fallo de la osificación en la que la transformación del cartílago en hueso se produce de forma normal. Esta alteración en el desarrollo del cartílago puede hacer que se creen fragmentos de cartílago que se encuentran parcialmente unidos al hueso, pudiendo incluso llegar a romperse y desprenderse del hueso, flotando alrededor de la articulación. Pasaremos a hablar de un hueso particular, el navicular. Anatómicamente, el hueso navicular se localiza dentro del casco, en la articulación interfalángica distal, formando la parte palmar de esta articulación. Existen proyecciones radiográficas especiales para este hueso. El síndrome navicular es uno de los trastornos más frecuentes de lo que se denomina el aparato podotroclear. Varias son las causas de afección de este hueso. Por ejemplo, diferentes fracturas, inflamaciones a nivel de las bursas articulares también pueden ocurrir, las cuales provocan dolor, y su tratamiento se realiza mediante analgesia de los nervios digitales palmares. Se pueden administrar analgésicos mediante inyección controladas por radiografía. El estudio radiográfico también sirve para evaluar la posición de este hueso con la falange distal y proximal, así como los hallazgos de osteofitos.
Otro aspecto a tener en cuenta para su estudio radiográfico es la correcta planificación del herraje, el cual debe evaluarse caso a caso. La gran mayoría de las pudopatologías se van a ver beneficiadas por los herrajes ortopédicos o correctivos. Se puede evaluar, por ejemplo, como vemos en este caso, mediante el trazado de diferentes líneas funcionales, si la herradura es del tamaño adecuado. La radiología también va a permitir evaluar el resultado de dicho herraje y cumplimiento de los objetivos planteados. Podemos encontrar queratomas que se describen como procesos neoplásticos benignos de origen epitelial que se desarrollan a partir de células productoras de queratina localizadas en la pared del casco. En el siguiente ejemplo se presenta un orificio de drenaje y su control radiográfico. Es importante realizar una revisión de la afección basados en el examen clínico y la inspección física y utilizar las herramientas diagnósticas adecuadas con el fin de llegar a un diagnóstico definitivo. El pronóstico de los pacientes se ve condicionado por la gravedad de la lesión y por establecer un diagnóstico oportuno.